durante décadas, durante larguísimos años. Nuestra historia, la historia de los republicanos españoles, de los combatientes, de los maquis, de los guerrilleros, de los luchadores antifranquistas y antifascistas. La han negado, la han deliberadamente sepultado con una voluntad, clara voluntad de acabar con ella. El franquismo, la guerra civil, fue también una guerra de exterminio. Franco quiso no solo exterminar a los republicanos, sino también al proyecto, a la utopía republicana. Fue una verdadera limpieza antirrepublicana durante y después, mucho después de la guerra civil. Y con esa historia de Virgilio y la historia de Espejo, pues tenemos toda la historia del siglo XX. La historia de sus utopías, pero también la historia de sus fracasos, la historia de sus conquistas sociales, la historia de sus tragedias. Y me parece que desenterrar esa historia es ayudar a comprender, claro, el pasado, pero también el presente. Nosotros estamos forjando el porvenir, reintegrando, rehabilitando, dignificando esa memoria de los vencidos, de los republicanos. Estamos forjando un porvenir humanista, un porvenir de justicia social para todos. Para todos. Una España que abarque a todas las memorias, a todas las historias. Ese es nuestro sueño. Y lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo. Espejo, balcón de la campiña cordobesa, con su castillo de los tiempos medievales, hombres como Quijote y campesinos, raíces una estirpe y muy formales. Se forjaron en la tierra muy ufanos, derramando su sudor cada momento, con un trozo de pan que le daban sus patronos, daban la jornada a ellos muy contentos. Conocieron las torturas y las penas, el dolor, la tristeza y la amargura. El amor maternal se iba perdiendo porque sus vidas no estaban seguras. Pues mira, este es mi pueblo. Esto ya estás viendo lo que es la gente de. Mira si son amables. Y sanos. Mira, y honrado, más que sanos, honrados. Digo que la gente de mi pueblo son buenos, porque han luchado. Han luchado antes por una cosa y luego después por otra. Y han estado luchando y están luchando. Yo le he explicado cómo dormíamos en el campo, cómo segábamos. Dormíamos en el campo en las tornas de los mulos porque las de las vacas estaban húmedas y dormíamos en las otras. ¿Y qué llevabais las camas? Digo, la cama, el capotillo en la cabeza y la manta por encima. Y estaba, digo, íbamos al campo y estábamos 20, había tíos que estaban en el campo 20 días sin moverse. Y chicos jóvenes que no se quitaban los zapatos, y créelo si tú quieres, pero que les salía el trigo, la cebada salía, empujaba de la humedad de los zapatos. Chicos que se ponían en el campo 20 días sin quitarse los zapatos, sin quitarse los pobres. Esto era una esclavitud enorme. Virgilio Peña, nacido en Espejo un 2 de enero de 1914, es un humilde obrero del campo andaluz, combatiente en las grandes contiendas del siglo XX. Su vida es el espejo imprescindible de un siglo de llagas y utopías. Su padre, esclavo de sol a sol en un cortijo, le llama Virgilio como aquel poeta latino al que leía durmiendo en el pajar. Tenía 5 años recién cumplidos. Estuve aquí hasta 11 años y de aquí nos fuimos. Mi padre murió en octubre
del 1925. Este cortijo pertenecía a un ricachón. Era una familia muy rica, tenían en el pueblo, alrededor del pueblo, tenían 3 o 4 cortijos y mucha tierra de olivo. ¿Había muchos obreros? Me parece que éramos 10 familias arrendados, ¿comprende? Los unos vivíamos en la primera parte de arriba, con mi padre y mi madre y mis hermanos, y luego había aquí dentro, vivían 3 o 4 familias. En esos años 1920, ¿cómo vivían los obreros del campo? Pues, los obreros del campo en esa época vivían muy mal, ¿comprende? Porque se ganaban muy poco. Los obreros ganaban en esa época, lo máximo ganaban 4 pesetas por día. ¿Servía para qué? ¿Para comprar Para pan? comprarlos todo, para mantener su familia concretamente. ¿Pero alcanzaban? Alcanzaban, como se suele decir, tirándose los pelos. ¿Los muchachos de tu edad trabajaban? Pues claro, los chicos trabajar, comprende, se guardaba el ganado, los chicos guardaban el ganado. ¿Y no había escuela? No había escuela. No había escuela, para esos chicos no había escuela. Era el campo. El padre, que tenía 3 o 4 hijos ya mayores, tenía que echarlos al campo. ¿Y te pagaban un jornal? Claro, entonces me parece, no me acuerdo exactamente si eran 8 o 10 pesetas por mes. Era una vida esclava, Virgilio. Era una vida más que esclava, pero entonces no te dabas cuenta, ¿comprendes? No te dabas cuenta de esa esclavitud. Yo hay veces que discuto con mi mujer porque yo le digo, qué alegría, voy a ir al Castillejo, voy a ir aquí. Y dice, pero ¿cómo es posible que tú, habiendo vivido allí tan mal, tengas la ilusión de ir a uno de esos sitios? Es verdad, yo vivo todavía con la ilusión de mi juventud. No me se ha ido de la cabeza. En aquellos años no había sindicatos. Los sindicatos sí estaban. Sí, los sindicatos agrícolas ya existían. Los sindicatos, en mi pueblo había eso que llamábamos el sindicato de obreros agricultores. Ya en los años 1920. De 1918. ¿Había huelgas de olivareros? Hombre, porque entonces no había olivareros, éramos obreros. Los obreros del campo eran olivareros, eran secadores, eran carreteros, eran hereros es lo que saben. Claro. Hacíamos todo. De todo. Todo, absolutamente. De todo. No había una especialidad para esto o para lo otro. Y se iba a la huelga. Ahora llega la recogida de la aceituna y vamos a ir a la huelga porque no ganamos más que 4 pesetas y queremos 4,50. Y se iba a la huelga. A lo mejor no cogíamos más que 25 céntimos. Virgilio, ¿había represión en aquel entonces? Había represión, sí, había represión, claro que había. Hombre, no te dabas mucha cuenta tú de eso de la represión, porque como yo te decía antes, yo era un niño. Yo había visto la represión de niño a mi padre. ¿Tu padre era sindicalista? Mi padre fue de los organizadores en el pueblo de los sindicatos. ¿Sindicatos? De obreros del campo, obreros agrícolas del campo. En Espejo. En Espejo, sí, sí. ¿Y lo encarcelaron? Estuvo detenido cuando las huelgas del 18, que hubo unas huelgas muy importantes, y estuvo detenido, le quemaron muchos libros que tenía. Mi padre era un hombre que leía mucho. ¿Libros republicanos? Libros como de Víctor Hugo. ¿Le quemaron los libros de Víctor Hugo? Claro que le quemaron todo lo que era progreso. Todo lo que era progreso le quemaron, y mi padre tenía... Todo lo que era cultura y progreso se lo quemaron. Le quemaron, mi padre... En aquel entonces. En aquel entonces yo estoy seguro que en el pueblo, ni los ricos ni nadie tenía una biblioteca como mi padre. Como la de tu padre, sí. Que no había ido a la escuela. Que no había ido muy poco a la escuela. Aprendió a leer, ya tenía casi 17 años cuando comenzó a aprender a leer. En aquellos años 1920 y 1930 había miles y miles de obreros del campo sin tierra, ¿no? Pues, claro que había. Los obreros del campo no tenían ninguna tierra. No eran propietarios. No era ninguno propietario. Mira, estas tierras... Esto era todo de la burguesía. Aquí no había nadie, nada, absolutamente nada. ¿A quién pertenecía la tierra, Virgilio? A los dueños, a los patronos, pertenecía la tierra. A los obreros no pertenecía nada más que sus brazos para trabajar. Los obreros no teníamos propio nada más que la asada y la hoz. Lo demás, todo era de los dueños.
Fíjate dónde está el pueblo, y este no está lejos. Tú te pasabas aquí 15 o 20 días sin ir al pueblo. Ni sábado, ni domingo, ni fin de No semana. había ni domingos, ni sábados, eso que somos un país católico según la gente allí. No había nada más que los días de fiesta, el día Santiago, las ferias del pueblo. Esos días se iba al pueblo y estabas 3 o 4 días en el pueblo. Los domingos, tú estabas trabajando el domingo y no había ni... eso que llaman ellos el bon Dios no hacía caso de nosotros, nos hacía Dios trabajar. no existía. No, para nosotros no existía, es verdad, es una realidad como un templo. Sí, sí, para nosotros no existía. ¿Cuándo empieza la reforma agraria verdaderamente aquí? La reforma agraria aquí comienza a último del 32. Aquí no. Ya te haré ver los cortijos que fueron repartidos. Uno a Espejo, otro a aquel pueblo que se ve allí por allí, a Fernán Núñez, y otro a donde hemos pasado, a Santa Cruz. Ese cortijo que yo te he dicho que era la Reina, ese cortijo estaba repartido a ese pequeño pueblo, que entonces no había lo que hay en ese pueblo. Eso lo hizo la República. La República. Lo hizo la República de manera tímida. Muy tímida, sí. Pero en fin, para los que se le hizo esta reforma agraria, como a mi pueblo, había 120 familias en mi pueblo, en la reforma agraria. 120. 120 familias. Los cortijos, es un cortijo que le llamaban la Duerna. Repartido, es decir, a cada campesino se le entregó un pedacito de tierra Se le dieron 18 fanegas de tierra, como propiedad. para que fuera propiedad de ellos. Para eso hubiera, si hoy la República hubiese ganado la guerra, eso era de ellos. Eso era de ellos. Y lo perdieron. Lo hemos perdido todo. Hemos perdido todos los beneficios que teníamos, los hemos perdido todos. Yo soy hijo de Elisa la de los Jeringos. Anda, coño. Virginio. No se dice cojollo, se dice cojones. Es que yo no sé decir eso. Ah, bueno. Ah, Pues perdone. entonces, ¿usted es primo hermano de Higinio? Sí, El que murió frente Sí. de mi casa que vivía. mis hermanas las que tenían la Elisa tienda. y Aurora. Y Aurora, sí. Ahí está ese señor. Ese es el dueño, El dueño. Pues mire, yo me llamo Francisco Vega Riobó, ¿Y es usted el dueño de el dueño de esta finca, que es una explotación, que cuando yo la cogí no tenía ningún olivo. Ya. Yo he plantado todos estos olivos que ven ustedes aquí, la finca llega hasta el río, es de riego, y bueno, pues Está y soy la octava generación, de Riobó. propietarios. De Riobó. De Riobó. Riobó era de las familias más importantes de Córdoba y la provincia. ¿Comprende? ¿La finca llega hasta abajo? Hasta el río. Hasta el río. Toda esa vega que ven ahí Ya. sembrada de Ya. trigo es de aquí, y aquellos olivos son de aquí también. El 12 de abril de 1931, las listas republicanas ganan las elecciones municipales. El rey Alfonso XIII sale del país y se proclama el 14 la Segunda República. Aquí en el 31, cuando triunfó la República, ¿te acuerdas lo que pasó? Aquí está la casa de izquierdas, ¿eh? Está la casa donde estaban las izquierdas. La Unión se llamaba eso, decíamos, la Unión de Izquierda. Y en esa casa era donde estábamos 4 o 5, entre ellos yo, y es cuando recibimos un telegrama de Córdoba diciendo que se había proclamado la República. Entonces, como teníamos ya todo preparado, salimos a la calle gritando ¡Viva la República! Y pusimos la bandera republicana en uno de los balcones de una de esas casas. Nosotros no decíamos ha llegado, decíamos ha estallado la República. Ha estallado. Ha estallado la República. Ha estallado la República. Y entonces ya la gente comenzó a llegar y a gritar ¡Viva la República! ¡Viva la República! Y entonces ya se reunió lo que era la Unión de Izquierda, que se llamaba la Unión de Izquierda,
Y entonces ya se proclamó la República en el pueblo. Se proclamó la República muy despacio, sin sangre, sin nada, Sin violencia. sin ninguna violencia. Los señores de esta calle que estamos son todos propietarios, nosotros llamamos burgueses, burgueses. Y entonces los señores comenzaron a cerrar las ventanas. Tenían miedo. No sé si tenían miedo o creían otra cosa. ¿Y qué pasó? Pues Para el pueblo, ¿qué representaba la República? Hombre, para el pueblo representó la libertad, una hegemonía enorme, ya no teníamos miedo de nada, ya se acabó el miedo de que te pusieran en la cárcel por gritar viva la República, de una cantidad de cosas que hasta aquella época no se habían consentido en el pueblo, ni en España. Y entonces pues ya, al partir de ese momento, ya tomó posición del pueblo el ayuntamiento republicano. ¿Y qué hizo la República concretamente? La República, para decir así, no hizo ninguna reforma. Nada, absolutamente. En aquellos momentos. La República entró sin sangre, entró sin barbaridades, no se hizo nada malo ni contra unos ni contra otros. Llegó la República y no se hizo nada. En lo social el pueblo no pudo hacer nada. Luego después ya vinieron las cosas, ¿comprende? Porque estábamos en abril y ya está... 31. Del 31. Y en mayo del 31 ya comenzaba la faena de verano. ¿Has comprendido? Y entonces ya el gobierno dio el primer decreto para los trabajadores de la tierra, que no se podía trabajar más, los segadores y la gente no se podía trabajar más de 8 horas y los segadores más de 7 horas y media. Para nosotros fue un avance formidable, increíble. Y de ahí ya vino la primera de todas las conquistas nuestras, fue eso que nosotros llamamos en espejeño comer a seco. Es decir, Quiere decir que los patronos ya no nos daban de comer, comíamos lo que nos daba la gana, ¿comprende? Los patronos nos pagaban, antes los patronos nos pagaban un salario, por ejemplo, de 4 o 5 pesetas. y te daban de comer. Y te daban de comer. Y ellos te retenían una peseta, ¿Un descuento? Sí, ellos te descontaban del salario. Si ganabas 5 pesetas, no te daban nada más que 4,75. Y cuando triunfa la República, los propietarios, los ricachones, ¿tuvieron miedo? Hombre, claro que tuvieron miedo a lo primero, pero luego después la República fue una república que hizo casi más beneficio. No digo a los propietarios, pero aquí había muchos patronos que no eran dueños de los cortijos, eran arrendados. Labradores. No, eran labradores, pero de cortijos, arrendados. Arrendado. Eran cortijos que pertenecían a la duquesa. A la duquesa de Espejo. Espejo, que eran La viuda de Osuna. Los a la duques hora- de Osuna. Los duques de Osuna. Nosotros, los trabajadores del campo, siempre pedíamos una reforma agraria porque creíamos que era el único beneficio que teníamos los obreros del campo. Y la República fue tímida. Muy tímida, muy tímida. Muy moderada. Hizo la República una ley de desahucio. Quiere decir que no te podían echar a la calle como les diera No la te gana. podían despedir. Pero esa ley de desahucio sirvió más para los pequeños arrendadores que para los trabajadores. Para los trabajadores. ¿La antigua alcaldía dónde quedaba? Esto era la alcaldía. Y desde ese balcón, ahí, se proclamó la República. ¿Y tú dónde estabas? Yo estaba por aquí, revuelto con los demás, gritando viva la República. ¿Pero qué edad tenías? Pues Eras teni- un zagal. Tenía 15 años. Y gritabas viva la ¡Ay, República. cómo! ¿Y con qué Con fuerza? 15 años. ¿Con qué fuerza? ¿Porque tu padre te lo había enseñado? Mi padre, el pobre, no pudo enseñarme gritar viva la República. Mi padre siempre me enseñó gritar viva la libertad.
¿Cómo a un muchacho de 15 años se le puede entrar el ideal republicano? Pues claro que tenía la idea republicana. Yo siempre he sido, no he sido republicano siempre, pero he sido eso que llamamos aquí nosotros sin saber lo que era revolucionario. Eres revolucionario. Era revolucionario sin saber lo que era, ¿has comprendido? Sin saber lo que era revolucionario, era revolucionario. Pero tú no sabías ni siquiera lo que era comunismo. Yo en esa época yo no sabía ni patata. Tú sabías la revolución. Yo sabía nada más que hablábamos, aquí no se hablaba de democracia ni otra cosa, se hablaba de revolución, queremos la revolución, sin saber lo que era ni mucho menos la revolución. A los 17 años, Virgilio se afilia a las Juventudes Comunistas, ilegales en aquel entonces, y que se reúnen clandestinamente. El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular gana las elecciones a Cortes en medio de un gran júbilo popular. El 18 de julio de 1936 se levantan en armas generales facciosos. La España oligárquica, conservadora y clerical, teme una revolución social y sume a España en un río de sangre. En Espejo, la Guardia Civil, los señoritos y los falangistas se hacen dueños del pueblo el 21 de julio. Los fascistas, el día 21, vienen de Córdoba con militares, con soldados y gente que habían recuperado y cogen el pueblo. La mayoría de nosotros, los que teníamos responsabilidad, nos vamos hacia Castro. El día 23, para que la historia sea como es debido, el día 23 bajan de Linares, de las Carolinas, mineros, y se coge el cuartel de la Guardia Civil de Castro, que lo tenían ellos, la Guardia Civil. Y de ahí ya venimos a Espejo y ya cogemos el pueblo para la República. Y liberan Espejo. Liberamos nosotros. El 23. El 23 de julio. De julio. ¿Pero con qué tipo de armamento? Con escopetas de casa. Los mineros que venían comenzaron a tirar cartuchos de dinamita en el cuartel de la Guardia Civil en Castro del Río. Entonces la gente aquí en Espejo se oían los petardos. ¡Pum, pum! ¿Y qué es lo que pasa? La gente aquí cuando se hablaba de revolución decían los rusos, venían los rusos, que no sabían ni lo que eran los rusos. Yo, por ejemplo, no sabía ni lo que era un ruso, ¿comprende? Y la gente, los rusos, entonces ellos tomaron miedo y comenzaron a marcharse de aquí. Comenzaron a marcharse los unos para Córdoba, los otros para otro lugar, la burguesía. Hicimos dueños del pueblo nosotros, los republicanos. Ya se instaló, el ayuntamiento comenzó a funcionar. Desde el 23. El 23. ¿Cómo se llamaba el alcalde? Nosotros lo conocíamos por Paco Barahona. Era pastor. Era un pastor. Era un pastor. Curto. Era más curto y más inteligente de los que había en el pueblo. Los republicanos reconquistan Espejo el 23 de julio, sin verdadero enfrentamiento, ayudados por los mineros de la Carolina y de Linares. Inmediatamente se organiza, apenas tomamos el pueblo nosotros el 23 o el 24, más o menos, ¿comprende? Se organizan las milicias y él se pone al frente de las milicias. Barahona. Paco Barahona. Poco más tarde deja las milicias y se ocupa de la organización administrativa del pueblo. El 22 de septiembre, las fuerzas franquistas de Queipo de Llano atacan y bombardean Espejo. Jefe faccioso, obsceno y cruel del ejército fascista del sur, Queipo de Llanos amenaza por radio convertir el indomable Espejo en un montón de ruinas. Cuando ellos ya atacaron al pueblo directamente, entonces fue cuando ya se organiza la verdadera defensa del pueblo. Ya no éramos nosotros simplemente los milicianos, aquí vinieron una parte del ejército del 5º Ligero de Artillería de Valencia,
que era un comandante en aquella época, que le llamaban Peresala, puso su estado mayor aquí. Y arriba en el castillo, ahí arriba en aquella torre, puso 2 ametralladoras. Y nosotros ya hicimos defensa al pueblo, lo estuvimos defendiendo durante 5 o 6 días, que no fueron capaces de tomarlo. Pero al final lo tomaron. Al final lo tomaron y entonces tuvimos que abandonar el pueblo. De aquí no quedaron en el pueblo, abandonó el pueblo todo el mundo. Y lo estuvieron ya hasta que se terminó la guerra. Los fascistas tomaron el pueblo. Hasta que ya ahora ha entrado la democracia. Nosotros pensamos siempre reconquistar el pueblo, ¿has comprendido? El 25 de septiembre cae Espejo, después de una resistencia heroica, con centenares de combatientes muertos, según la prensa. Dime, Virgilio, en esos pueblos, cuando los pueblos caen en manos de los fascistas, Montilla, Castro, Espejo, ¿hay matanzas? En Espejo no hay matanzas porque no hay nadie. No hay nadie. Pero en Montilla, en Fernandúñez y el Montemayor, que fueron pueblos que quedaron ya a los primeros días por ellos, Montilla quedó desde el primer día. A pesar de ser un pueblo que era un feudo enorme socialista. Cayeron enseguida. Se escaparon los que pudieron. En Castro hay matanzas cuando... Matamos nosotros los republicanos y ellos han matado más que los republicanos. Porque aquí en Castro, como te digo, era un feudo anarquista y los anarquistas cuando... ¿Has comprendido? Y yo no digo como otros, dicen mataron. Digo matamos porque los mató la gente de mi pueblo, ¿comprendes? Yo te diré que no ha matado a nadie, a mí no me estorbaba nadie, ¿comprendes? Porque yo tenía conciencia de no venderme a ninguno de esos hijos de su madre, por mucho dinero que tuvieran. Yo tenía bastante con lo que tenía en mi casa, pero hay gente que quiere. En la vida es así, tú no le puedes decir a uno con un fusil como el tuyo, no mates a ese y dice, pues ahora te voy a matar a ti, ¿has comprendido? Entonces te tenías que callar, pero los fascistas han matado más. Hombre, los fascistas te voy a decir, a mi entender, porque este pueblo también se quedó casi solo, y ellos han matado a más gente, pero después que la guerra se ha terminado. Es decir, después de la guerra los fascistas mataron a más gente en el pueblo que durante la guerra. Los fascistas han matado más gente en los pueblos que tenía la República después cuando ellos los han ganado. Es decir, que después de la guerra, cuando gana Franco, pues hubo un verdadero exterminio de todos los republicanos. Han hecho salvajadas. Limpiaron. Sí, la limpieza han hecho salvajadas. Yo no digo que nosotros no hicimos en aquellos momentos, ¿comprendes? Al principio, la hora, la ansia, ¿has comprendido? El odio de clase, ¿no? El odio de clase, más que nada el odio de clase, la envidia de clase, la envidia. El hambre fue símbolo de una derrota, acompañada de miedo y tiranía, y si cualquiera levantaba su mirada, la cárcel esperaba noche y día. Niños desnudos y descalzos, con sus rostros muy quebrados, que me da tanta pena recordarlo, y sus padres sin poder alimentarlo. Con el batallón Garcés y Antonio Ortiz, Virgilio combate a los franquistas en Pozo Blanco, Villa del Río, Lopera y más tarde en Talavera de la Reina, el Ebro. En total, resulta herido de gravedad 2 veces. En febrero de 1939, con el fin de la retirada, empieza el áspero camino del exilio, el hacinamiento en los campos de la vergüenza. Barcarès, Saint-Cyprien. Yo no me voy para Francia. A mí me echan de España a cañonazo. Yo no me he ido voluntariamente. Ortiz, a mí me pegaron el último cañonazo a 2 kilómetros de la frontera. ¿Cómo viviste ese exilio en Francia tan largo? Hombre, a lo primero fue... Para nosotros, a lo primero aquello fue una cosa increíble, ¿has
comprendido porque llegábamos al país de la libertad para nosotros, porque nosotros los obreros teníamos una fe enorme. En Francia se vivía en república, en Francia se vivía en libertad. Entonces nos aparcaron allí en la mar, en la orilla de la mar, en la arena, sin nada. ¿Y dónde estuviste? ¿En Argelés? No, primero estuve en Saint-Cyprien, después Barcarès y luego otra vez a Saint-Cyprien. Y fue una decepción. Para nosotros fue una decepción increíble, increíble. No creíamos, yo no creía nunca nada. Yo en aquel momento, te lo digo de verdad, en aquel momento si Franco ataca a Francia, yo estoy con el ejército de Franco, todo. Yo creo que había pocas diferencias, ¿me comprendes? Porque por odio a las condiciones... Por odio a las condiciones en que nos habían metido allí. Yo ya salí el día 22 de diciembre del 1939. Para salir en compañía de trabajo. Fui en una compañía de trabajadores de esos, dan a un sitio que le llaman Les Deux Sèvres. Y nosotros fuimos allí para hacer eso que en Francia decimos barracas, hacer casas para el ejército polonés. Y fuimos a ese lugar. Tuvimos muy poco tiempo, porque luego nos trajeron aquí cerca de Burdeos, frente a Royan, que había un campo de aviación para los pilotos de los aviones, de los hidroaviones. Para construir también... Para hacer un terreno para aviones de caza. Frente al avance del ejército alemán, la compañía de trabajadores extranjeros que realizaba trabajo forzado se dispersa en junio de 1940 y Virgilio se repliega hacia Burdeos, en Fronsac. Tu te reconnais? Oui. Tu te reconnais dans... Yo me reconozco en mi primera maison en Francia. Aquí dormí la primera noche. Esta es de las primeras personas que yo he conocido en Francia como el debido. Era así de grande. ¿Eh? ¿Qué edad tenía? 12 años. 12 años. 12 años, ouais. Bueno, 12 años. Vine buscando trabajo y de comer y nos paramos ahí arriba, en el castillo ese que hay ahí, que había un señor español y él fue el que nos indicó dónde podíamos trabajar y dónde podíamos estar. Yo llegué aquí el 30 de junio del 1940. Aquí es donde yo he comenzado a trabajar ya libremente, porque antes, cuando entramos de España, nos llevaron aquello que ya en Francia decían compañías de trabajadores, y aquí mi trabajo era la viña, no había otra cosa. Y nosotros llegamos aquí, aquello de mediodía o así, llegamos 3. Y cuando llegamos, nada más que la abuela nos se queda mirando con unas gafas pequeñitas que tenía, la veo, muy delgadita aquella mujer. Y conforme se queda mirándonos, ¿esos dónde son? Dice, esos son españoles rojos. La abuela hace así, ¡bum, bum, bum! Yo no los quiero aquí, yo no los quiero aquí, yo no los quiero aquí. Bueno, y entonces no los quiero. Y cuando entró la madre de este, la abuela de este, entró, buenos días, y nosotros mirándonos los 3 como dos gatos perdidos, el uno al otro. ¿Y quién son esos señores? Esos señores son de la guerra de España, de los rojos. Yo no quiero aquí rojo, yo no quiero este. Y entonces, por lo visto, luego ya lo comprendimos más tarde, el marido le dijo, si no los queréis, esto estaba de hierba que llegaba hasta arriba, los pies de viña. Una hierba de 40 o 50 centímetros, aquí en todo esto. Dice, si no lo queréis eso, a ver quién se os va a limpiar la viña. Esos vienen para eso, para limpiaros la viña, para sulfatarla, porque era un momento crítico para sulfatar la viña. Así comenzamos aquí estuve yo ya pues hasta marzo del 42. He tenido una acogida enorme aquí, todo el mundo me quería a mí aquí, a lo menos lo demostraba. Y no puedes decir que era mentira porque todo el mundo me quería bien. En esta casa yo considero que era mi propia casa. Esta gente conmigo se han portado mejor que yo con ellos quizás. Cuando yo trabajaba en esta casa, cuando estaba trabajando fuera y dormía en casa de ellos, todas las mañanas que yo me levantaba tenía mi café caliente encima de la mesa. Aquí yo estaba como un rey.
En marzo de 1942, sus compañeros del PC le llaman a Burdeos para ser más eficaz en la resistencia antifascista. Unos 10.000 guerrilleros españoles, con sus maquis, sus brigadas, su agrupación o en unidades francesas, participaron en la lucha armada contra los nazis. La liberación de Francia le debe mucho a los republicanos españoles. En Burdeos, Virgilio trabaja en la construcción de la base para submarinos alemanes. Era por aquí, pero el número 20, en el 14 me parece que es en esta casa. Y aquí he estado, porque luego iba y venía, ¿comprendes? Pero aquí he estado casi un año en esta casa. Y de aquí salía yo todos los días, cogía el tren vía e iba hasta la base. La base submarina, los alemanes comenzaron a construirla en el 41. La mayor parte de la mano de obra a ese momento eran españoles de la Guerra de España. He trabajado aquí para una sociedad que se llamaba la Industrial Francesa. El origen de la base submarina era para reparar los submarinos que estaban averiados en el Atlántico. Y entonces, pues mira, nosotros ya lo que estábamos preparando, más que nada, los que estábamos un poco en la resistencia y eso, lo que preparábamos aquí, más que nada, era sabotear lo que se podía sabotear. El sabotaje que se hacía más que nada era dentro de la base, no se podía hacer. El sabotaje que hacíamos más que nada era en las maquinarias al exterior. ¿Comprendes? Las betoneras, la sierra. Ese era el sabotaje más fuerte que se podía hacer durante el trabajo. El 19 de marzo de 1943, Virgilio es denunciado, detenido, torturado por la policía francesa y entregado a la policía nazi. Esta gente me han pegado poco. Los alemanes a mí me pegaron un par de hostias otra vez cuando vieron que no había nada que hacer. Pero a mí el que más me pegó es uno de la policía francesa que le llamaban de la policía Penson. Y lo malo no es eso. Lo malo es que te ponían de esas reglas que tienen, que está llana por abajo y arriba tenían en esa época un borde metálico. ¿Comprendes? Y te ataban las manos atrás así y te ponían de rodillas en aquello, ¿comprendes? Y te cogían los pelos y pan, y pan, y pan, ¿comprendes? Y cuando yo hay veces que me hago así, digo, todavía me duele de aquello. Cuando te levantabas, te quedabas allí 20 minutos hasta que ya llegabas a la cerda y ya te descansabas y eso. Y yo, para mí es eso más que otra cosa, ¿comprendes? Esas cosas así. Y yo cuando me duelen, digo, me cago en Dios, parece que salgo. A veces la mujer hago así, ay, ay, ay. Dice, ¿qué te pasa? Digo, me cago en Dios, ¿qué me pasa? Parece que salgo del interrogatorio, ¿comprende? En septiembre de 1943, Virgilio es encerrado en el siniestro campo de Compiègne, primera etapa hacia el horror absoluto, los campos de la muerte. Sabíamos que íbamos a trabajo forzado, pero no sabíamos que era el campo de exterminación, ni mucho menos, ¿comprendes? Porque nadie había vuelto de esos campos de concentración en aquella época, sobre todo en el 43, nadie había vuelto de esos campos de concentración y absolutamente ninguno nos dijo, allí vais a morir, allí vais a hacer esto, allí vais a hacer lo otro, ¿comprendes? La única cosa es que salimos del campo, nos llevan a la estación. ¿De Compiègne? De Compiègne, sí, la estación de Compiègne, al ferrocarril que estaba a unos 3 kilómetros del campo de Compiègne, y nos montan en el vagón. Los vagones había marcado 840, quiere decir 8 caballos, 40 hombres. Esa era
Vagones para animales. Para animales, sí, los vagones de transporte del ferrocarril, ¿comprendes? Eran para animales y era para otras cosas también. Y en esos vagones nos metieron a 100 y pico personas, más de 100 personas. Íbamos como las sardinas en las latas, ¿comprendes? Hombre, lo único que faltaba era el aceite, para estar como sardinas en las latas, ¿comprendes? Y nos meten un vagón, un bidón de carburo vacío. ¿Para qué? Para orinar o para cagar, porque en el tren no había nada. Para 100 personas un solo bidón. Un solo bidón y la alpaca de paja. La alpaca de paja, lo primero que hicimos fue esparcirla por el vagón para sentarnos o para eso. Yo te diré que salí de Compiègne y estuve 2 noches y 2 días con estos 2 dedos, que entonces no tenía esta mano estropeada, con estos 2 dedos enganchados en la manilla que había para atar los animales más cerca de la puerta, donde se abría para respirar el aire que el tren enviaba, porque no nos pusieron agua, no nos pusieron nada más que el bidón y la alpaca de paja y un cacho de pan que nos dieron aproximadamente un cuarto de pan redondo, de esos que daban al ejército francés, y eso fue lo que nos dieron para todo el viaje, ¿Y se murió mucha gente en el Ula, viaje? yo no sé cuántos morirían, ¿qué quieres? De eso no te puedo decir. Yo sé que murieron más de 30 en el vagón. En el vagón, de 100... Murieron asfixiados, ¿comprende? En el vagón, a lo primero, cuando comenzamos a andar, fue bien la cosa. Iba la gente el primer día. Pero la gente comenzó a orinar y a cagar en ese vagón. Parece que la gente no... Yo estuve los 3 días sin orinar y sin mear ni nada, ¿comprende? Y la gente comenzó a orinar. ¿Y qué es lo que pasa? La gente pegaba unas oleadas de un lado a otro, chillando, socorro, auxilio, agua, agua, todo el mundo gritaba agua, agua, y agua no había por ningún sitio. Y yo, como te estoy diciendo, iba cogido a esa manilla para respirar y al mismo tiempo pasaba la lengua por los tornillos que estaban húmedos del aire que entraba, como era ya cerca el invierno, ¿comprendes? En los primeros días de enero de 1944, Virgilio llega a Buchenwald. En los vagones que yo venía, quizás no había judíos. Todos presos políticos. Éramos los presos que veníamos los que éramos de la resistencia. Para esta gente, ya lo leerás en los letreros allí, aquí todo el que entraba en el campo estaba considerado como terrorista político, ¿comprendes? Para ellos no había, entonces, todo eso de la resistencia y todo eso ha venido después en Francia, ¿comprendes? Pero aquí no se conocía a la gente nada más que por presos políticos. Y cuando llegaban aquí, ellos daban orden de abrir las puertas, cortaban lo que había, el precinto, cortaban los precintos, echaban, abrían la puerta y no oían nada más que raus, raus, raus terrorista, raus terrorista, raus terrorista. Para ellos éramos todos terroristas. ¿Y cómo le recibían? Con una taza de café. Te recibían a patá. Yo bajé a un hombre del tren que no podía bajarle él solo porque no se podía tener los brazos, no tenía fuerza en los brazos, y es el primer culatazo que yo recibí en mi vida. Y el último. Yo creo que todavía me duele. ¿Comprendes? Por bajar a aquel hombre. Hola. Y después a correr por aquí, por luego después ya por ellos con los perros y raus y raus y raus hasta que entramos en el campo. Esta letra la tengo yo desde que entré al campo, al día siguiente hasta ahora. Tiene ya 60 años. ¿Y cómo la llevabas? Aquí, así, puesta. ¿Así mismo la llevabas? Sí. Spanish. Spanish. Rojo. Delante del corazón llevaba un número que era el 40.843.
Virgilio, Oui. mira, y esta inmensa plaza que tenemos aquí Sí. era la plaza donde se pasaba fila. Esta es la plaza que llamábamos la Plaza de Pela. Aquí subían por bloques, ¿comprendes? Y se iban poniendo en línea. Pero eran miles de personas las que formaban. Aquí, en el campo, éramos 60.000. 60.000 Y personas. todas las mañanas aquí. Todas las mañanas aquí. ¿Cuánto tiempo ustedes pasaban aquí? Eso, el tiempo que pasábamos aquí, Ortiz, no te puedo decir el tiempo exacto que pasábamos aquí. Porque si hacía una noche, porque ya era siempre de noche, si hacía una noche como ahora estás haciendo, entonces a lo mejor duraba 1 hora o 3/4 de hora. Lo mínimo que duraba cuando hacía más tiempo eran entre las 3 o 4 horas. Inmóviles aquí. Firme, ¿Cómo? firme, como si fueras un legionario. ¿Y cuando llovía o nevaba? Cuando llovía o nevaba te dejaban aquí a lo mejor hasta las 3 de la mañana. Y cuidado, sin nada en la cabeza y firme como una caña. Yo he estado aquí a 30 bajo cero, vestido con menos ropa que tengo ahora mismo. Eran esqueletos si tú quieres, porque éramos todos esqueletos. Yo cuando salí de este campo pesaba 42 kilos, según los americanos, porque ellos fueron quienes me pesaron, y era de los más gorditos. Era de los más gorditos, ¿comprendes? Y yo cuando salí de aquí, de este campo, ya te digo, pesaba 42 kilos. En el campo hemos salido del campo, la gente que tenían voluntad y que creían en una cosa, los católicos creían en Dios, y los que éramos comunistas, o los que somos comunistas, creíamos en Stalin. Aquí, en el campo, de este campo, nadie ha podido salir si no tenías una moral, preguntaba, ¿y Ortiz? Y a lo mejor el amigo al lado te decía, oh, ¿y la Crevé ayer? Ha muerto ayer. No, aquí no se decía se ha muerto. Ha reventado. No, a Crevé, ¿y la Crevé? Va, se finí. ¿Y la Crevé? En el campo, el militante Virgilio se aferra a sus ideales para no morir. Los presos políticos españoles crean su comité de solidaridad y de resistencia. Virgilio, mira, los bloques estaban aquí, donde están estas piedras, mira. Aquí. Ya. Aquí estaban los bloques. ¿Sí? Aquí estaban en Lo ese que era- rectángulo. ¿Cuántos presos había en cada bloque, más o menos? Más o menos 10, 20, 30, 40, pues unos 60 más o menos por habitación. Por habitación. Había así. 4 habitaciones, pues tú que eres un hombre de matemáticas, cuenta cuánto. Pero era. eso es mucho, los presos estaban muy apretados. Pero no te estoy diciendo que dormíamos, no te lo he dicho, perdona, en las habitaciones había 3 pisos de cama. En cada cama de esas pequeñas dormíamos 3, y 3, 6, y 3, 9, y 3, 12. 12 por cada 2 ¿Y camas. cómo cabían? Como cabíamos, pues si eras más estrecho que una cuerda, coño, ¿cómo ibas a caber? Y aquí pasábamos todos los 15 días, más o menos, pasábamos una revista de piojo, para la miseria, una revista de miseria. Y eso los hacían los presos mismos, obligados por los SS A quitarse los piojos. a que no tuviéramos miseria. Yo aquí no he visto un piojo. Y venía un médico con una linterna y un cacho de madera así largo, una espátula que dicen, ¿comprendes? Y te decía, tírate la picha. Y tú te tenías que tirar la picha y el tío con la lanterna, con la espátula, movía los pelos para ver si había algo. No te lo cuento más, cojones, no es más que reírte de mí. Para ver si había algo, ¿comprendes? Y luego cuando habías terminado, te decía, date la vuelta y te ponías así detrás para ver si había algo entre el bujero, el culo y los pelos que te van de tus partes ahí. Yo, como entonces, ahora tengo menos. Pero entonces tenía muchos pelos y era un trabajo enorme para el hombre a mí conmigo.
y había tío que pesaba, cuando entraba en el campo lo veía y pesaba lo menos 120 kilos. ¿Y cuando se iba? ¿Qué? Déjame hablar, déjame hablar. Y al cabo de un mes o mes y medio, o 2 meses en el campo, el culo, el pellejo del culo le llegaba aquí a esto abajo. Las tetas le bajaban casi hasta los cojones, las tetas, el pellejo, y de la barriga. Y el tío cuando andaba al otro y yo nos poníamos, se llamaba Cuadra el pobre, nos quedábamos, mira, espera, que ahora va aquel, sabíamos los nombres, vas a ver. Y cuando el hombre comenzaba a andar, tío tan harto, tan delgado, y el pellejo colgando, comenzabas a hacerle aquello así, parecía un capotillo de los campesinos de mi pueblo, que nos poníamos un capotillo largo así, y el pellejo le hacía pam, 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 pam. Y nosotros no teníamos comida, pero nos reuníamos. El día de la fiesta era una fiesta para Chico Cali y para mí, el día de la visita de los piojos. Desde aquí, cuando tú estabas en el campo, ¿pensabas en Espejo? Hombre, siempre he pensado yo en Espejo, pensaba, porque allí tenía lo mejor de mi familia. Tenía mis hermanas, que las quería mucho, tenía mis hermanos que los he criado yo, porque me quedé sin padre con 10 años, un poco más de 10 años. Y yo he sido el padre de mis hermanos. Pero tú no tenías ninguna noticia, no tenías... Yo no tenía noticias hasta que no me liberaron, que yo le escribí a mi madre diciendo que que estaba vivo y que no me había pasado nada. Y eso es lo que hay ahí que queda del bloque 40, ¿ves? Pues mira, eso es lo que queda. Estos vestigios son los que quedan. Este fue tu hotel. Este es mi casa de descanso, el hotel no, la casa de La descanso. casa de descanso. Este es mi bloque. Esto era como era el bloque donde yo dormía, ¿ves? Este. Pero yo estaba para aquí, para esta parte, aquí. El bloque está cortado aquí, ¿ves? Y yo estaba para esta parte de ahí. Aquí es donde estaba yo. De allí para allá era la cama, de allí para allá era el comedor. ¿Cuántos meses quedaste? Me parece que he quedado 16 meses o 18, no me acuerdo exactamente. Cuando llegábamos aquí al campo, ibas a un sitio que le llamaban la cuarentena. Y en ese sitio, ahí te ponían indiciones de experimentos para la vida de la persona, para los científicos de medicinas alemán. A lo mejor te la ponían en el pecho, a lo mejor te la ponían en el brazo, a lo mejor te la ponían en la espina dorsal, ¿sabes? Que ¿Y no para qué? veas. ¿Como experimento? Para experimentos, para ellos. Como si Y fuese eso- un conejillo de indias. ¿Qué? Como si éramos carne, éramos gente de ensayo para ellos. Los deportados hemos sido ensayo de esa gente, han sido experimentos. Y cuando tú menos pensabas, ¡Antraiten! Vengan para acá. Eli, ¿qué pasa? Ya a lo mejor trabajando. Ali, al revire, al hospital. Bien. Te llevaban al hospital y ala, y Inyecciones. una inyección en el pecho y otra en la espalda. Y a ver qué Y reacción. no sabías para qué era. Ven, tú no sabías nada. Pero me han contado que también hacían operaciones, ¿no? Que les quitaban órganos, que... Lo hacían a las personas que tenían un defecto en el interior. Por ejemplo, había uno que tenía el corazón a la derecha, uno que tenía 2 gargantas, 2 tubos de bajada, ¿comprende? Uno que tenía 3 cojones. Pero a la liberación los camaradas alemanes hicieron un museo de todas esas cosas. De los horrores. De los horrores que habían hecho, como había, por ejemplo, cuando llegábamos aquí al campo, pues como te ponían en cuero, pues había mucha gente que tenía un tatuaje muy bonito en el pecho o en las espaldas. Ese lo liñaban y le quitaban la mujer del comandante, que luego se casó con un sargento americano y se la llevó a América. Esa le quitaba la piel y dicen que hacía
lámparas de noche. Lámparas. Las lámparas Con con la la piel de piel, los presos. con la piel del preso, una vez la piel bien curtida. Ahí, en toda esa parte para allá, había unas anillas, como si fuera patar a animales, y ataban a los niños pequeños, los judíos, porque los niños pequeños que había aquí o eran judíos o eran gitanos. Lo ataban con una cuerda al cuello, no para que se colgara, ¿comprendes? Y entonces todo eso estaba pelado ahí, todo eso estaba pelado de andar los nenes, porque cuando estaban ahí el SS estaba allí en la esquina, esa, y ¡rau! ¡Rau! Y los nenes, vale, pam, 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 pam. A correr se ha dicho. Es una tortura Oh, eso insoportable. era criminal, ¿comprendes? Para los niños todo eso era... Esas son cosas que tú las estás oyendo de mí y como me conoces sabes que es verdad lo que te No estoy se puede diciendo. imaginar. Cuando funcionaba el crematorio, ¿qué quieres que te diga? Está feo decirlo para una persona que tenga un poco conocimiento, como yo me creo tenerlo, pero para nosotros cuando funcionaba eso, ¿qué quieres? Lo mirabas y decías, pobre de ellos, mira dónde salen. Cuando tú ves la chimenea, salía a veces el humo y la llama, casi 2 metros más alta que lo que sale la salida de chimenea. Yo trabajaba ahí un poco más abajo y cuando el aire venía del norte, el humo iba, el olor iba para allá y golías como cuando está tu mujer haciéndote en tu casa un rostito de puerco. Un Porque- asado, un asado de puerco, sí, porque golemos igual que los puercos asados. Pero yo sí he tenido la mala suerte de olerlo. Y a veces con el hambre que tenía, golías y parecía que te alimentabas de la carne del cerdo, pero era la carne de tus propios camaradas que salía. Y huele exactamente igual. Virgilio, ¿cómo es posible que tú me estés contando esta historia del crematorio, que es el horror absoluto, y que te estés riendo? Hombre, yo qué quieres que te diga, me estoy riendo, hoy me estoy riendo, ¿comprendes? Porque ya está pasado, porque estas cosas del crematorio y de la vida del campo mezcladas la una a la otra, no lo puede contar nada más que los que lo hemos vivido. ¿Has comprendido? Tú lo vas a leer en un libro y el tío lo ha escrito como lo ha parecido, pero la realidad es lo que yo te estoy diciendo. ¿Has comprendido? Me río, yo no me río de los pobres que han quemado ahí, me río de mí mismo, de ver que en ese momento tú no eras una persona, no sabías cómo vivías, no sabías cómo andaba nada más que raus, ¿has comprendido? Que quiere decir marcha prisa. Y yo me río porque tengo ese temperamento, yo hay veces que hasta me da vergüenza. Pero te ríes para no llorar. Quizás sea eso, quizás sea porque me gusta, tengo muy pocas lágrimas yo hay veces que quisiera llorar, por ejemplo, por cosas así de amistad y eso, y no soy capaz de llorar. ¿Has comprendido, Ortiz? Sí. Y a lo mejor por cualquier tontería me se saltan las lágrimas. De ver un chico que ha padecido que eso o lo otro, me se saltan las lágrimas. Y sin embargo, no me se saltan las lágrimas a mí cuando... Pero no, es una manera de protegerte también. yo quizás sea eso. Es criminal decirlo, ¿comprendes? Pero ¿qué quieres? La vida es así. Cuando tú estabas aquí, eras un inhumano, no eras una persona humana, eras un salvaje, vivías como un salvaje. ¿El crematorio funcionaba todo el día? Todo el día y toda la noche. ¿Y los domingos? Los domingos, ¿qué era eso? El domingo, ¿eso qué es? Domingo, aquí. Aquí, ¿qué era el domingo? Un día más de la semana. Y funcionaba día y noche. Día y noche. Dicen los que estaban ahí que cada 40 minutos quemaba 16 personas.
¿Y ustedes veían cuando entraban los cadáveres? Yo los he visto entrar, hombre, todo el mundo no los ha visto entrar, los cadáveres, ¿comprende? Pero yo los he visto porque ya, me repito, he trabajado aquí cerca y vi el movimiento. Venían aquí, quemaban a los presos del campo y los cadáveres que venían de los transportes. Los apilaban cuando no había sitio para quemarlos inmediatamente. Apilaban los cadáveres. Ahí, en esta puerta no, en la otra puerta, entre la otra puerta y la puerta de entrada al crematorio, había una pila ahí de más de 3 metros de alta de cadáveres cuando llegaron los americanos. Ha pasado por ese crematorio más de 60.000 personas. ¿60.000? Más de 60.000 personas han pasado ahí, han muerto en el campo este más de 60.000 personas. ¿Estás seguro? Más o menos estoy seguro, sí. Más o menos estoy seguro. Sí. 60.000 personas por ese crematorio. Parece que es nada, pero es que te tienes que dar cuenta que el campo este existe desde el año 37. Virgilio, ¿el campo se liberó el 11 de abril del 45? El 11 de abril del 45. ¿Y quién lo liberó? ¿Los americanos? Hablan que los americanos, pero el campo propiamente dicho lo liberamos los que estábamos internados en el campo. Los presos. Los presos. El comité de resistencia. El comité de resistencia dio la orden de salida. La resistencia estaba ya organizada aquí dentro del campo. Estábamos organizados por nacionalidades. El que quería, a nadie le dijeron, ahí está eso. ¿Tenían armas? Claro que teníamos, si no, ¿con qué lo íbamos a liberar? ¿Con un ajo? Mira que el gacho este también, las cosas que tiene. El 24 de agosto de 1944, los aliados habían bombardeado las fábricas de armamento de Buchenwald. En el campo no dejaron entrar armas, pero el 24 de agosto del 1944, te voy a hablar primeramente de la feria de mi pueblo. Ole. Para que veas que no lo olvidé mi pueblo. Y es el día que se liberó París. Y ese día, ahí detrás, luego lo veremos más arriba, exactamente yo no me acuerdo el sitio, había 2 fábricas de armamento y los que ya estaban mezclados en la resistencia, los franceses, los españoles, los rusos, en fin, la resistencia, pues se trajeron lo que pudieron. Cogimos 200 y pico prisioneros de SS alemanes. ¿Y los fusilaron? No fusilamos a nadie, teníamos orden de no matar a nadie. Ellos nos habían matado a nosotros, pero nosotros no matamos a nadie, absolutamente a nadie. Yo cogí 4 prisioneros, en fin, yo, mi grupo. ¿Y los trataste bien? Alguna patada que otra, pero nada más. Había 30 o 40.000 personas aquí. Aquella avalancha de gente gritando, ¿comprende? ¡Viva la libertad, viva la libertad! Los unos en ruso, los otros en español, los otros en francés. Y allí pues, se quedó esto boca abajo hasta la noche. A la noche ya, pues ya entramos ya al campo otra vez, se montaron guardias, porque no sabían, porque los americanos llegaron y me alegro verte bueno, no te dijeron ni buenos días. Nada más que yo no sé para qué coño gastaban tanta munición. Yo me decía que lástima que no nos la hubieran dado nosotros durante la guerra de España. Ellos volvieron a poner las alambradas otra vez, no eléctricas. Y no podías irte a más lejos de 3 kilómetros y no podías estar fuera más de 6 horas. Con los americanos. Sí, señor. Mi mujer, a lo mejor estoy comiendo. Y todo un golpe, ya, ahora menos. ¡Pum! Y ella se queda mirándome y me dice, ¿en qué estás pensando? Digo, en ti. Dice, ¿que no me ves? Digo, pues estoy pensando. Y estoy pensando en los malos ratos.
¿comprende? ¿Hoy día? ¿Todavía hoy día? Algunas veces sí, algunas veces. La otra noche vi a un tío corriendo, un SS corriendo detrás de mí. Ahora con este movimiento que estamos liados aquí con todo esto. ¿En una pesadilla? No sé si era una pesadilla, estaba soñando y mi mujer pues duerme en una habitación y yo duermo en otra. Como ya no servimos ni el uno ni el otro, nada más que para lavarnos la cara, ella duerme en una habitación y yo duermo en otra. Y me dice, ¿qué te pasaba esta noche? Digo, esta noche nada. Dice, estaba chillando. Digo, porque creí que me estarías pegando. Tú dices, que te he pegado alguna vez. Y era que estaban soñando que vi al tío con el mango de piocha detrás de mí corriendo en el Cimerray. ¿De pico? De pico, sí, de pico. Y así, ¿no? Y otras cosas. Y ahora me se va pasando un poco. Y ella ya se acostumbró, como son tantos años, pero yo duermo todas las noches como si tuviera en un piano. Tiquitín, 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 tiquitín. Eso es consecuencia del campo. ¿De qué pasa? Reacción nerviosa. ¿De qué pasa? Las piernas. Los pies, los pies. Considerado como apátrida, Virgilio sale de Buchenwald entre los últimos, a principios de junio de 1945. Yo del campo lo tengo en mi mente. Eso, los que hemos estado en los campos, que sea yo, que sea otro, eso no se puede olvidar en la vida, Ortiz. Como no puedo olvidar tampoco en la vida las batallas nuestras. Hombre, esos horrores no se pueden olvidar, ¿comprendido? En realidad nunca saliste. Nunca, nunca. ¿Pero por qué hablas hoy? Hoy hablo porque tú me estás tirando de la lengua. Si tú no me tiraras de la lengua no decía nada. Pero hablas por necesidad para que quede la memoria. Hablo para ti, para que quede ahí grabado eso, para que tú, el día que lo presentes en cualquier cita, puedas decir, esto me lo ha dicho una persona que tenía sus sentidos, sus 5 sentidos, como decimos aquí. Tenía sus 5 sentidos y me ha dicho la verdad, la verdad. El nazismo es derrotado, pero Franco no, y las democracias occidentales no reaccionan. Virgilio llega a Francia y es enviado en casa de reposo a Pau, ciudad en la que sigue viviendo. Virgilio, después de la Segunda Guerra Mundial, a finales de los años 40, los años 50, 60, ya cuando tú estás en Francia, estás en Pau, pues ¿qué pasa? ¿Abandonaste la lucha o seguiste pues en la lucha antifranquista? No, no la he abandonado nunca yo la lucha. Siempre he estado en primera línea, como se dice en nuestra tierra, ¿comprende? Siempre he estado en la punta del combate, ¿comprende? Siempre he estado en la organización, concretamente en el partido. En el Partido Comunista. En el Partido Comunista yo no he dejado de estar. Hasta hoy no he dejado de estar en el partido. ¿Y fuiste responsable del Partido Comunista? Fui responsable aquí en Pau, primeramente. Era miembro del comité departamental. Íbamos a Tarbes a las reuniones, a preparar las reuniones que se hacían. Todo era de cara a España. ¿Todo era? De cara a España. Todo era para volver a España. Todo era para ayudar a los presos. ¿Comprende? Primeramente era para ayudar a las guerrillas del Levante y las guerrillas de Asturias y todo eso, ¿comprendes? Luego cuando las guerrillas ya fueron desapareciendo, sobre todo las del Levante, que desaparecieron antes, la lucha nuestra era la lucha de cara a España, todo de cara a España, todo de cara a España. ¿Cómo íbamos a hacer? Cómo se preparaban las maletas para mandar al mundo obrero, para mandar propaganda y todas esas cosas pues las estudiábamos en las reuniones mínimas, reducidas. Hoy día, la lucha de Virgilio y de los republicanos
se vuelve lucha por la recuperación de la memoria. Se rompe el silencio, se abren las fosas, como en espejo. Aquí había una fosa común, aquí en medio, ahí. Y ahí fusilaban a uno y a otro. Primeramente fusilaron a uno y después fusilaron a los otros. Lo que pasa es que luego los familiares, cuando podían sacarlo, llegaba la hora de sacarlo, que podían, que ya cambiaban en los aires, lo sacaban y le hicieron ahí un mausoleo. ¿Pero a quién le hicieron un mausoleo? A los nacionales. A los nacionales. Y los otros, perdona, hombre, perdona. Y luego los de la izquierda, nosotros, digamos así, entonces los familiares los sacaron también y los enterraron ya cada uno donde pudo. Pero enterrar como perros. Lo mismo que los perros, lo mismo que los perros. ¿Y cuántos republicanos aquí fusilaron? Pues aquí fusilaron 17. Queremos hacer algo bonito, algo que conmemore, por de alguna manera, conmemore en este caso todo ese sacrificio que supuso de estas personas que lucharon en la guerra civil. Y en el cementerio queremos recuperar todos los cuerpos, la verdad es que existen muchísimos cuerpos en fosas comunes, en muchos cementerios y en este también. Y queremos hacer un monumento a todas estas víctimas, a todas estas personas que murieron durante la guerra civil fusilados y que la verdad es que merece mucho la pena el rescatar todo este trabajo por la democracia que actualmente ahora tenemos, porque no se la debemos ni más ni menos que a estas personas, es cierto. Aquí se habla mucho los políticos de lo que han hecho unos, de lo que han hecho otros, pero realmente los que han hecho por la democracia que actualmente hay en España han sido las personas que dieron la vida en su momento. Como el primero, los que lo dieron la vida en su momento, y casos como el de Virgilio, que la verdad es que se puede decir que son casos ejemplares. En nuestro pueblo no hay ningún caso como este, eso es cierto. Yo creo que estamos en un pueblo que encarna, no metafóricamente, realmente lo que es la historia que vivió y sufrió en sus carnes Virgilio. Espejo fue un pueblo muy castigado durante la guerra civil. Se abrieron heridas que me atrevería a decir todavía que no han cicatrizado y que son fruto ni más ni menos que de esas carencias que viene de ese mal reparto y de esa desigualdad tan notable. Yo creo que el propio castillo que corona este pueblo y que se convierte en un vigía permanente de la campiña cordobesa es también un símbolo de ello. Espejo, tu marco te lo rompieron y ese marco presentaba a aquellos hombres valientes que la tierra trabajaban. ¿A dónde fueron aquellos? Porque muchos no volvieron, de campos de concentración y otros en penales se pudrieron, sin contar de aquellos otros que tuvieron que salir teniendo limpias sus manos. Esta historia es de mi pueblo. Ya que estamos en tu pueblo, Virgilio, después de tantas tragedias en tu vida, de tantos malos momentos, ¿te rompieron el espejo o todavía estás en espejo más pequeño que nunca? El espejo no me lo rompe nadie, soy el espejeño fuera de espejo y quizás en espejo de todos los espejeños que hay en espejo. ¿No te lograron romper el espejo tantos años de sufrimiento? No me lo lograron porque soy de una familia puramente espejeño. Mi padre era de este pueblo, mi madre de este pueblo, yo nací en este pueblo, estuve hasta 22 años en este pueblo, he defendido este pueblo para la República, he hecho todo lo posible por el pueblo, ¿comprende? Y cada día que me despierto por la mañana, abro los ojos y me hago la idea que estoy en la plaza de Espejo donde mi madre primeramente hacía los jeringos. Así que el espejo eres tú. Ya no soy espejo de nadie, el espejo es esto, el espejo es mi pueblo, es espejo. Pero yo no soy espejo, he hecho lo que tenía, Ortiz, yo he hecho lo que tenía que hacer un hombre de verdad, ¿comprende? Y yo soy eso, un hombre de verdad, hecho y derecho, aquí y allí.
He defendido este pueblo aquí, lo he defendido en Francia, lo he defendido en Buchenwald, lo he defendido en todos los sitios que he estado. Y cuando yo defiendo a mi pueblo, no defiendo la carcasa del pueblo, defiendo a los espejeños. En mi vida lamento haber perdido la guerra, la república, y vivir toda mi vida fuera de mi pueblo. Pero no he luchado por el rey, he luchado por la república, ¿comprendes? Para mí el porvenir de España tarde o temprano será la república. Será la república. Yo desgraciadamente, pero tú sí puedes que lo veas, será la república. ¿Tu pueblo para ti es un espejo o un espejismo? Mi pueblo es más que un espejo y que un espejismo, es mi vida, Ortiz.